Queridos hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. En esto reconocerán todos que ustedes son discípulos míos, en el amor que se tengan unos a otros. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Como les decía, voy a bajar porque creo que la Eucaristía o la celebración de la misa tiene que ser participativo. No solamente el cura tiene que hablar, sino que también ustedes tienen que participar. Muy bien, entonces yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿qué cosa los caracteriza a un ser católico, o sea, al cristiano? ¿Qué cosa te diferencia a ti? ¿Qué cosa te hace ser cristiano o católico, hermano? A ver, para todos, ¿qué cosa les hace ser católicos o cristianos? El amor a Dios, muy bien. Tener fe. Sí, tener fe. Muy bien, el amor a Dios. Aquí está la palabra mágica, el amor sobre todo. Eso es la marca de ser cristiano. Hoy día el Evangelio nos dice, ámense unos a otros. Dios nos da un nuevo mandamiento, Jesús, y es el amor. Eso es lo único que nos hace diferencia de la gente de los demás. Puedes participar en la misa, lo que quieres, pero si no tienes amor, no eres un verdadero católico, no eres un verdadero cristiano, no eres un verdadero seguidor de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, lo esencial, lo característico de ser cristiano. Y hoy día, por eso justamente quiero compartir contigo dos características de cristiano. En realidad son tres, ¿ya? Las características de que nos hace ser cristianos realmente católicos. Y estoy hablando de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Hoy día quiero compartir solo contigo dos de ellos. Es decir, la esperanza y el amor. Muy bien, dicho esta introducción, entonces te pregunto, algo te llamó la atención de la primera lectura? ¿Cómo podemos relacionar con la esperanza? ¿Qué cosa hace? ¿Quién está actuando en la primera lectura? ¿Qué personajes? A ver, atentos, estaban, ¿no? Tener en fe en Dios, sí, pero ¿qué personaje está hablando? ¿Quién está en Hechos de los Apóstoles? Pedro, no. Bernabé y Pablo, muy bien. Bernabé y Pablo están. ¿Dónde están Bernabé y Pablo? Están visitando las comunidades de Antioquía, a Iconio, están yendo a las comunidades a visitar. ¿Y qué cosa hacen estos hombres? Predican y anuncian la buena noticia. Y sobre todo el texto hoy día nos dice que estaban animando a la comunidad, estaban exhortando que manténganse fieles en la fe. Manténganse fieles en esta buena noticia, así les decía Pablo y Bernabé a la gente. ¿Qué cosa más? Dice que también les decía que en la vida no es que van a estar así felices, todos contentos, sino que en la vida tienen que pasar por tribulaciones para llegar al reino de Dios. Padre, ¿esto es una profecía? No, no es una profecía. Es realidad, es actual. En la vida hay cosas, hay tribulaciones, es decir, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades. Eso es justamente las tribulaciones, pero eso es parte de la vida que tenemos que superar como hombres y mujeres de fe. Por eso Pablo a esta comunidad les exhortaba, les decía, vivan alegres, manténganse fieles, vivan con esperanza, en otras palabras. Eso es lo que hoy día te digo, ¿no? Vivan con esperanza, que esto vas a poder superar. La primera idea, muy bien. La segunda idea de la segunda lectura. ¿De qué libro era? A lo básico. ¿De qué libro? De Juan, pero no, ¿de qué libro? Juan está hablando, sí, muy bien. Apocalipsis, muy bien, acuérdate de Apocalipsis. Entonces, ¿qué cosa dice Juan? No estaban atentos, mamás, ¿ahora qué vamos a hacer? Juan dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice.
¿no? Ya no existe aquí el mar, dice, ya no existe el mar. ¿Por qué el mar? Porque el mar es, digamos, señal del mal, señal de la muerte. Entonces Jesús, Apocalipsis dice, vi una tierra nueva y un cielo nuevo. Después más abajo dice que tú eres el pueblo de Dios y Dios es tu Señor. Así dice en otras palabras, ¿no? Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Por tanto, ya no habrá llantos, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tribulaciones, dice. Pero Padre, ¿cómo va a ser en la vida? Siempre va a haber tribulaciones. Sí, va a haber tribulaciones, va a haber sufrimiento, va a haber llanto, pero esto no te va, digamos, no te va a vencer, sino que tú eres el pueblo de Dios, por tanto tú tienes que salir ganador de esos problemas, de esas situaciones. Y al final dice que Dios, ¿saben por qué? Porque Dios lo hace todo nuevo. Dios es capaz de transformar todo lo nuevo, estas cosas de sufrimiento, el dolor, el llanto, todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque es Dios poderoso. El Dios es capaz de transformar en tu vida cosas que no te dejan vivir con esperanza, con amor. Por eso hoy día, eso es lo que te dice. En otras palabras, podríamos decir que la esperanza entonces nos da una fuerza, la esperanza da sentido a nuestra vida. En ese sentido, yo quisiera compartirles de Papa Benedicto XVI. Él escribió una obra muy bonita encíclica llamado Espe Salve. Fuimos salvados por la esperanza, dice. Aquí dice dos palabras importantes. La esperanza dice que nunca defrauda. La esperanza dice que es inclusive capaz de cambiar la vida a una persona. Quiere decir que si tú vives con esperanza, o sea, si tú realmente crees en la esperanza, en otras palabras, esperanza no es solamente decir que ojalá suceda esto, no es ojalá, sino que va a suceder eso que estás pensando, eso que estás esperando, lo va a hacer así, va a pasar. Eso es la esperanza, hermano. Vivir que es posible cambiar tu vida. No es ver la vida de manera fatalismo, no decir, no pensar en lo negativo, es que me pasó esto, aquello, Padre, yo ya no puedo cambiar, yo ya soy así desgraciado, no puedo hacer nada, yo soy muy malo. No, hermano, puedes cambiar, mañana es diferente. Dios te da una oportunidad porque el Señor puede hacer las cosas nuevas. Así es, hermano, entonces hay que vivir como hombres y mujeres de fe. No hay que estar pensando, es que yo no puedo, es que yo soy feo, es que yo soy gordo, No, para Dios eres mucho más bello que lo que te imaginas. ¿Sabes, hermana? Para Dios eres lo mejor. Eres la mejor creación para Dios. Por eso Dios dice en la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así. Saben que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, nada de estas cosas, sino ha sido comprado, dice, con la sangre de Cristo. Entonces quiere decir que tú eres demasiado valioso, por eso nada y nadie puede hacerte sentir poca cosa en este mundo. Eres demasiado de lo que te imaginas. O sea, Dios te ama tanto que te compró con su sangre. Eres una perla preciosa, querido hermano y hermana. Pero eso tienes que creértelo, pues. No vivas ahí, no, que es que yo no sé, yo soy gordo, soy feo, es que todos me hacen bullying. ¡No! Eres la mejor creación que Dios ha hecho en este mundo. Es lo más bello para Dios, hermano. Por eso es vivir con esperanza de convencerse de que eres lo máximo. Y si tienes problemas, si tienes enfermedad, si ahora te está doliendo tu estómago, hermano, lo que has sufrido, pero si tienes esperanza que tú vas a superar esos problemas que tienes. Porque vives como un hombre que tiene fe y esperanza. Y sé que vas a hacerlo. Pero no es que ojalá. No, se va a hacer. Así es de simple, hermano. Eso es vivir con esperanza, ¿ya? Entonces, nunca se olviden, siempre en la vida hay que vivir con esperanza porque eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da sentido a nuestra vida y lo que nos hace pensar de manera positiva, ya no ver la vida de manera fatal. Ya no estar pensando en cosas pasadas que me sucedió, no. Ver que hoy día, presente, y mañana es nuevo día, que puedes cambiar, que puedes luchar, que puedes trabajar. Claro que sí. Dios te da una nueva oportunidad. Dios siempre te estará ayudando. Pero eso no se va a hacer por arte de magia, pues. Si eres vago, no vas a conseguir trabajo, pues. Pero tienes que levantarte temprano, salir adelante con fuerza, con energía, pidiendo al Señor. Eso sí, eso es vivir con esperanza, pues. Convencido de que vas a poder salir de esa situación, de este problema, de esta enfermedad. Así es, hermano. La segunda característica es el amor. Jesús, ¿qué dice en el Evangelio de Juan? ¿Qué cosa nos dice? ¿Cómo? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, Jesús? Dice, hijitos míos, hijitas mías,
Les doy un nuevo mandamiento, dice, ámense unos a otros, como yo les he amado a ustedes. Esto sea la señal del cristiano, el amor. Si a ustedes les conoce ser católico, es porque tú realmente amas. Eso es tu señal de ser cristiano, de ser católico. Eso nos dice Jesús. Un nuevo mandamiento, el amor. El amor es mucho más que sentimiento, hermano. No es que yo siento, no. Déjate de vainas, no es sentimiento el amor. El amor es mucho más que eso. El amor es fuerza de voluntad. ¿Por qué tienes que amar? Porque Dios te ha amado primero, por eso tienes que amar. Tú puedes decidir amar aunque no te caiga bien. Es que padre, ¿yo cómo voy a amar a esta persona que me ha hecho tanto daño, que siempre me está fastidiando, es que me hace daño, habla mal de mí? Yo no voy a amar a esa persona. ¿Cómo que no vas a amar? Puedes amar. Tú eres católico, tú eres cristiano. Si Dios te ha amado, a pesar de lo que eres, ¿por qué tú no? Ahí está la señal de ser cristiano. Sé que es difícil, ¿no? Humanamente es difícil a una persona que te hace daño, es difícil amar. Pero sí lo podemos hacer, podemos decidir, porque es una fuerza de voluntad del amor. Y está impreso en tu corazón, en tu ser. Entonces tú lo puedes hacer. En otras palabras, es el poder decidir, digamos. Es el amor, hermano. Ahora es fácil, pero padre, tú estás hablando bonito, bacán, estás predicando, más o menos, pero el amor no solamente es hablar también, no solamente es predicar así. El amor es mucho más que eso, es demostrar con obras y con acciones concretas. O sea, si tú dices a tu hijo o a tu esposa, te amo, demuéstralo con tus gestos concretos de tu cotidianidad. Así de simple, no hay otra cosa. Si aquí dice tu esposo, te amo a ti, pero que le demuestre. O sea, esa palabra que estás hablando, demuéstralo con gestos concretos, con acciones concretas. Ese es el amor, hermanos, queridos hermanos y hermanas. No solamente es meter floro, no solamente es hablar bonito. No es eso, ¿no? Como dicen, ¿no? Floro, así dicen. No es solo eso. Es demostrar con actos concretos. En otras palabras, yo puedo sentir así. El amor es vivir a la manera de Jesús. ¿Cómo, Padre? Sí, vivir a la manera de Jesús. Ese es el amor. ¿Cómo? Como Jesús, entregándote, sacrificándote, luchando por la vida, ayudando a los demás, dando todo, inclusive dando tu vida. Aquí les tomo un examen, a ver. ¿A quién amas tú, mamá? ¿Amas a una persona que amas? ¿A tu hija? ¿A tu hijo? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? A ver, demuéstralo. A ver, mira, entonces el amor es justamente, y Jesús lo demostró en la cruz. O sea, se entregó, nos amó a plenitud, un amor sacrificial, o sea, así a plenitud. Dio la sangre por nosotros, por eso nos ha comprado con su sangre, no con oro, ni con plata, con nada de esas cosas, sino con su sangre. Nos amó hasta el extremo, dio la vida inclusive. Eso es el amor, amor incondicional, que es capaz de amar, que es capaz de dar la vida, inclusive con acciones concretas, ¿ya? Es fácil, ¿no? Claro, yo amo a mi mamá y puedo dar la vida. A ver, a la hora de la verdad, es difícil, hermanos, pero hay que pedir siempre, hay que estar atentos, hay que pedir al Señor esta fuerza, esa energía, para poder vivir esta característica de ser cristiano. Entonces, hermano, para terminar, estamos hablando mucho, recuerda que hay que vivir la vida siempre con esperanza, ¿ya? Con esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza da sentido a nuestra vida, ¿no? Y segundo, hay que vivir siempre amando a los demás. No solamente de palabra, no solamente de floro, sino con acciones concretas. Ojalá hoy día, hermano y hermana, cuando vayas a tu casa, cuando visites a tus familiares, o cuando vayas al lugar de tu trabajo, puedas cambiar algo, puedas vivir la vida con esperanza, ya no fatal, es que el mismo trabajo, ya estoy cansado, ya no, sino que ve de otra manera tu trabajo. Gracias a Dios tú tienes trabajo. Hay muchas personas que no tienen. Agradece al Señor que tienes que crear un trabajito, pero vive de manera positiva, pues, como hombre y mujer que tiene fe, que vive con esperanza realmente. Y también como un hombre y mujer que tiene amor. Que eso se te note, no solamente habla, sino que se te note que realmente eres católico, que realmente eres cristiano. Eso demuéstralo primero en tu familia, en tu casa. Lleva a tu casa, o sea, cuando llegas a tu casa, dile a tu hijito, o sea, tu hijito, que se note que tú estás realmente cambiado, que estás viviendo con esperanza, que estás viviendo con amor. Eso tiene que notarse en la familia también. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que mucha gente viene, no sé, hermano, aquí no sé cómo habrás llegado, tal vez por casualidad, tal vez para pedir a San Martincito algún milagro, tal vez para participar en la misa, no sé. Pero lo que sé es que estás ahora aquí, concreto, real. Pero
te digo que llévate estas palabras, la esperanza y el amor. Y esto demuéstralo en tu casa, aplícalo en tu casa. Muy bien, hermanos. Entonces, nunca olvidarse de esto.